¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Y vamos a comenzar el programa con lo que tiene que ver con la campaña actual de maíz, que está planteando por parte de los análisis previos que se están realizando una mayor intención de siembra en toda la provincia de Córdoba. Esto se debe a la mejora que ha tenido, por supuesto, en materia de quita de retenciones, la mejora en el cambio del dólar respecto al peso y también, por supuesto, ¿por qué no decir algunas otras cuestiones como, por ejemplo, la siembra de maíz tardío que siempre en la provincia de Córdoba ha tenido muy buenos resultados? Vamos a ver qué nos decía el ingeniero agrónomo Raúl Candela del INTA Jesús María respecto a cómo en el norte de la provincia de Córdoba viene mejorando la cuestión de la siembra de maíz y de paso nos habló de los ensayos de maíz que vienen realizando con el INTA Jesús María en campos del norte provincial. El INTA Jesús María está realizando nuevos ensayos, en este caso con maíz. ¿De qué manera, con qué características están realizando estos ensayos que ya han comenzado en algunos casos? Sí, efectivamente, como todos los años, tenemos planificados ensayos de híbridos comerciales y ensayos de experimentales en lo que es microparcelas. Los híbridos comerciales son en macroparcelas, como todos los años. La idea de encararlos este año con una visión de un análisis un poco más profundo, fundamentalmente lo que es hacerle un seguimiento fenológico y sobre todo un seguimiento sanitario un poco más profundo. Por eso hemos disminuido la cantidad de ensayos o de unidades experimentales o de repeticiones que hacemos y lo que estamos intentando hacer es intensificar en el seguimiento para lograr una determinación en cuanto a lo que son las enfermedades en este año en particular, en esta campaña en particular, con las fechas y los híbridos de nuestro centro norte de Córdoba. Bien. En cuanto a los híbridos que se han utilizado, como siempre, utilizan una diversificación de paletas pertenecientes a las compañías que habitualmente trabajan con ustedes. Sí, este año se ha dado una característica que no la podemos ocultar y que es común a todas aquellas entidades que realizan ensayos, en este caso el INTA, en donde hay algunos semilleros que por la mala expectativa que había con respecto a la siembra de maíz han preferido no participar en ensayos e inclusive reducir presupuestos, personal, zonas de venta, etcétera. Entonces, resulta que ahora, se ha invertido la torta se ha dado vuelta. Las expectativas con respecto al maíz son buenísimas, el clima acompaña, en cierta forma, ¿no? Porque tiene su doble visión esto del clima lluvioso, los semilleros han logrado colocar una buena cantidad de bolsas a un relativamente buen precio comparativamente con el año pasado. Entonces, ha hecho que lamentablemente algunos semilleros decidieran no participar por la expectativa mala que había con respecto a la siembra de maíz. Entonces la cantidad de semilleros participantes es un poco menor a la habitual, pero tenemos los participantes de siempre, fieles, con gran cantidad de híbridos, efectivamente es toda la paleta recomendada para el centro norte de Córdoba, ¿no? No hay maíces que no sean aptos o adaptables a las condiciones del centro norte de Córdoba. Bien. Hablando de todo esto, las condiciones del tiempo, el clima, han mostrado suelos muy húmedos, tal vez interesante en cuanto al tema de lo que es la conservación de la humedad en el suelo para arrancar la campaña, pero el exceso de humedad puede llegar a presentar enfermedades. En este aspecto, ¿están atentos a eso? Sí, con respecto al clima, por ahí hay que destacar primero que si bien todos los pronósticos nos avisaban de un año niño, las precipitaciones no se dieron con la anticipación que se preveía,
lo suficiente como para sembrar bien temprano en lo que es nuestra zona, ¿no? Hablando de fines de octubre, por ejemplo. Se demoraron en llegar esas lluvias que se preveían, entonces luego empezaron a suceder las lluvias, entonces la cantidad de maíz sembrado temprano no fue todo el que podría haber sido. Pensando siempre en el maíz, ¿no? La soja por ahí es un poco más plástica y tiene una ventana de siembra, una posibilidad de siembra un poco mayor, si bien el periodo óptimo está en nuestra zona alrededor del 15 de noviembre. Pero en cuanto al maíz, no se pudo adelantar la fecha de siembra porque se demoraron las lluvias. Una vez que comenzaron a suceder las lluvias, comenzaron a sembrar aquellos que ya tenían de pre-campaña el maíz. Aquellos que no lo tenían, luego con estas novedades, digamos, de los mercados, salieron a comprar bolsas porque el clima, la verdad, que está acompañando, la humedad del suelo. Pero hay otra cuestión, que estas lluvias intermitentes de un día sí, un día no dejan mucho margen para trabajar en el campo, porque o no hay piso, la capa superficial está muy blanda, no pueden trabajar las sembradoras, se atoran. No es conveniente pisar los suelos porque están muy blandos y hay compactación. Entonces, si bien es bueno que llueva, esta falta de periodos de 4 o 5 días con sol para que aprovechar esa humedad y trabajarla, hace que se esté demorando el progreso de la siembra y vamos a llegar a fines de diciembre todavía con un porcentaje sin sembrar. Cosa que sucede en años secos y no en años niños. En años secos estamos a principios de enero aprovechando esas lluvias y sembrando. En años niños, en teoría, tendríamos que tener mayor plasticidad y facilidad para sembrar porque tenemos la humedad, pero los días nublados no nos dejan trabajar. A su vez, los días nublados en los maíces que ya están nacidos y en las sojas que ya están nacidas, están sufriendo ya los primeros síntomas de ataques tempranos de enfermedades. Por ejemplo. Bueno, en el maíz un caso típico es la roya. Sí. La roya, la Puccinia gramini, que es digamos, muy común en los maíces, está habiendo ya una aparición en los maíces sembrados temprano para la zona, aquí en el centro norte de Córdoba. Algo ya está apareciendo, algunas bacteriosis también, entonces bueno, estas cuestiones de humedad y cierta temperatura, si bien no hay sol, cierta temperatura, son óptimos para enfermedades bacterianas y fúngicas en el maíz y en la soja también, lo que son las manchas ojo de rana, roya de la soja. Entonces esto es predisponente, se empieza a ver alertas y el productor tiene que estar atento y probablemente este año con buena humedad, entonces altas expectativas en lo que hace a rendimientos, vamos a tener que estar más atento al manejo de las enfermedades y quizá el productor tenga que estar pensando ya en destinar dinero para los insumos, todo lo que son los fungicidas, para no perder rendimiento en un año que, si tuviéramos un poco más de días soleados, estaríamos apuntando a altos rendimientos. La campaña recién empieza y todavía no se terminó de sembrar, pero el productor debería ir pensando en hacerse de algunos productos o algún manejo de sus lotes para lo que es el control de enfermedades en maíz y en soja fundamentalmente. Bien, lo último, más allá de estos ensayos, lo que ustedes han podido observar también es que se ha incrementado el interés por parte de los productores en sembrar maíz aquí en el norte. Sí, efectivamente, algunas rotaciones que estaban planificadas de una forma, al bajar la expectativa de siembra, bueno, aumentó la cantidad de soja y quizá de alguna otra leguminosa o algún otro poroto no tan difundidos en la zona, pero también como alternativa. Estas expectativas hacen, como te decía recién, generar un cambio, se da vuelta la torta, entonces vuelve a incorporarse el maíz en la rotación y quizá en un número mayor al esperado, y vamos a mantener esa buena, digamos, buena relación que se venía adquiriendo acá en el norte de Córdoba, soja-maíz. Como te supe decir en algunas oportunidades, aquel productor que logra mayor equilibrio en campo propio, siempre hablando en campo propio, es quien logra hacer un 50% de soja y 50% de maíz en su rotación año a año. Eso es bastante difícil de conseguir, sobre todo si tenés campo alquilado.
pero la relación 6-1, 6-1,5, o sea, 6 hectáreas de soja por 1,5 de maíz, se va a mantener, no va a caer, y para la cantidad de hectáreas del norte de Córdoba eso es relativamente bueno. Lo ideal sería que se incorporara cada vez más, pero bueno, sabemos cómo son los commodities, la soja es algo que es la moneda más corriente del agricultor, entonces por ahí es más complicado hacerle ver los buenos números que da el maíz en un año como el que estamos teniendo. Cefar, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. Cefar, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, sin Zacate. Bueno, vale la pena destacar que ya la Bolsa de Cereales de Córdoba ha hecho una medición que establece que se ha incrementado aproximadamente unos 300.000 a 400.000 hectáreas la intención de siembra de maíz en toda la provincia de Córdoba. Veremos de qué manera esto, por supuesto, puede llegar a mejorar la condición de un cultivo que venía perdiendo largamente de manera contundente con respecto a la soja y que ahora, a partir de estas condiciones totalmente renovadas, parece ser que viene recuperando terreno. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro hablamos de otro tema. Importante encuentro en Villa del Totoral y también, por supuesto, la capacitación que nos acerca el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ya volvemos. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.